Muy buenas. Hoy vamos a poner sobre la mesa tres conceptos que usamos casi a diario, a menudo como si fueran lo mismo, pero que en realidad no lo son. Ética, moral y deontología son, en el fondo, las reglas del juego de cualquier profesión, así que vamos a aclarar de una vez por todas qué es qué. ¡Empezamos! Y para ir abriendo boca, lanzo una pregunta que tiene miga. ¿Ser una buena persona es lo mismo que ser un buen abogado, o un buen médico, o un buen periodista? La pregunta nos va a servir de guía para explorar ese territorio, a veces complicado, donde chocan nuestra conciencia personal y las exigencias de nuestra profesión. Venga, pues vamos a la base, al punto que genera casi toda la confusión entre ética y moral. Y lo más curioso es que el lío empieza en el mismísimo origen de las palabras. Fijaos qué cosa. Ética nos viene del griego, de la palabra ethos, que significaba algo así como carácter o costumbre. Y moral nos viene del latín, de mos, que adivináis qué significa. Pues sí, también costumbre. Claro, si las dos palabras nacen de la misma idea, es normal que las confundamos. Pero ojo, que aunque se parezcan, no son lo mismo. A ver, la moral es, por así decirlo, nuestra brújula interna. Es el conjunto de normas que usamos en el día a día, las que nos dicen qué está bien y qué está mal. Son las reglas que hemos aprendido en casa, en la sociedad, y que guían nuestra conducta casi de forma automática. Para que esto se entienda perfectamente, vamos a usar una analogía muy simple. Pensemos en hacer dieta. Pues bien, la moral sería esa convicción personal, esa creencia que tenemos de que deberíamos comer sano. Es una idea sobre lo que es correcto. La ética, en cambio, es otra cosa. La ética da un paso atrás y se pone a reflexionar sobre la moral. No te dice qué tienes que hacer, sino que se pregunta, un momento, ¿y por qué consideramos que esto es bueno? Busca la razón, el fundamento de esas normas morales. Y si volvemos a la analogía de la dieta, ¿qué sería la ética? Pues sería la ciencia de la nutrición. Es el estudio que analiza y explica, con argumentos y pruebas, por qué unas comidas son saludables y otras no. La ética es el porqué científico de la moral. Entonces, para que quede claro como el agua, la moral está en el plano práctico, en la pregunta ¿qué debo hacer? La ética, sin embargo, está en el plano de la reflexión, del pensamiento, ¿por qué esto es lo correcto? La moral es el qué, la ética es el por qué. Sencillo, ¿verdad? Muy bien. Ahora que ya tenemos esta base bien asentada, vamos a enfocar un poco más. Dejemos las ideas generales y metámonos en el mundo profesional. La ética profesional es justo eso, aplicar esa reflexión a un trabajo concreto. Aquí hablamos de principios que nos suenan a todos, ¿no? Lo que no hacer daño, intentar hacer el bien, ser justo, honesto o íntegro. Son los grandes ideales que deberían guiar a cualquier profesional para que haga bien su trabajo y sea sobre todo una persona de fiar. Pero claro, estos son ideales, son reflexiones. ¿Cómo bajamos todo esto a la tierra? ¿Cómo convertimos esos principios tan bonitos en reglas concretas que se puedan exigir? Pues para eso, para pasar de la teoría a la práctica, necesitamos la tercera pieza del puzzle. Y esa pieza es la deontología. El nombre ya nos da una pista enorme. Viene del griego deon, que significa deber, y logos, que es ciencia o tratado. Así que, literalmente, es la ciencia o el estudio de los deberes. Se centra en las obligaciones concretas que tiene un profesional. Para rematar ya nuestra analogía de la dieta, que ahora veréis cómo encaja todo, si la moral es creer que hay que comer sano y la ética es la ciencia que lo explica, la deontología es el plan de comidas concreto que te da el nutricionista. Son las reglas del juego escritas y bien claras. Los lunes, esto. Los martes, esto otro. Y es muy interesante ver el camino que sigue, porque esto empieza como una reflexión ética sobre los deberes de una profesión. Luego, el propio gremio, los profesionales, se ponen de acuerdo y crean unas normas internas. Y al final, esas normas acaban teniendo tal importancia que se convierten en obligaciones exigibles por ley. Entonces, aquí está el quid de la cuestión, la gran diferencia. La ética profesional inspira, apela a la conciencia, no está escrita en ningún código obligatorio. La deontología, en cambio, obliga. Es un conjunto de normas bien claritas, recogidas en códigos, y que el colegio profesional te puede exigir que cumplas. Se mueve a caballo entre la moral personal y el derecho puro y duro. Y esto nos lleva a la pregunta del millón. Vale, suena todo muy serio, pero ¿de verdad es para tanto? ¿Estas reglas deontológicas son de obligado cumplimiento o son más bien una declaración de buenas intenciones? Pues para responder, nada mejor que irnos a un terreno donde estas cosas se las toman muy en serio, el mundo de las profesiones jurídicas. Y la respuesta es un sí con mayúsculas. De hecho, el propio Tribunal Constitucional Español, ya en una sentencia de 1989, lo dejó meridianamente claro.
Dijo que las normas deontológicas no son un brindis al sol ni un simple tratado de moral. Son, y cito, obligaciones de necesario cumplimiento. Vamos, que tienen peso legal y hay que cumplirlas sí o sí. Y si echamos un vistazo, por ejemplo, al Código Deontológico de la Abogacía Española, ¿qué nos encontramos? Pues los pilares de la profesión: la independencia, para que nadie le pueda decir a un abogado lo que tiene que hacer; la integridad, algo sagrado como el secreto profesional; la libertad de defensa. Son las reglas que guían su actuación, y saltárselas tiene consecuencias. Pero ojo, que aquí en España hay un matiz súper interesante. Mientras que los abogados tienen ese código deontológico que les obliga y por el que les pueden sancionar, los jueces y fiscales se guían por unos principios de ética judicial. Y la diferencia es enorme. Esos principios apelan a su conciencia, son una guía, pero no tienen un carácter disciplinario directo. Curioso, ¿verdad? Vale, hemos visto las definiciones, las diferencias, los ejemplos, pero ahora demos un paso atrás. ¿Por qué es tan importante toda esta arquitectura de reglas? ¿Para qué nos sirve todo esto como sociedad? Pues lo miremos por donde lo miremos, son fundamentales. Para la gente de a pie, para los ciudadanos, son una garantía. Es saber que el profesional que tienes delante sigue unas reglas y que se le puede exigir responsabilidad. Eso construye confianza. Y para los propios profesionales también. Les permite autorregularse, mantener un estándar de calidad y al final proteger el prestigio de su trabajo. Hay una frase que me encanta de un tal Lord Nolan, de 1994, que lo clava. Dijo que la ética pública es la elegancia en el cumplimiento del deber. Es una pasada de definición, ¿verdad? No se trata solo de hacer lo que te toca, sino de hacerlo bien, con un cierto estilo, con un sentido del honor que va más allá de la simple obligación. Y con esta idea volvemos al principio, a esa pregunta sobre ser buena persona y buen profesional. Si la ley es el suelo, lo mínimo que se nos puede exigir, y la deontología son las paredes que marcan los límites de la profesión, ¿es la ética el techo? ¿Ese ideal al que siempre deberíamos mirar para ser mejores? Ahí queda esa reflexión. Muchísimas gracias.